las viñas, el fruto. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando tú empiezas a reedificar tus muros, escudriñando la palabra de Dios, orando, cuando empiezas vigilando, ayunando, te está fortaleciendo. Pero cuando te viene un enojo, una ira, un resentimiento, cuando te viene el orgullo, la vanidad, son zorras pequeñas que destruyen todo lo que tú de repente estabas reconstruyendo tus muros en un año. En menos de una hora, por ese orgullo, por esa vanidad, por ese resentimiento, por esa ira, lo echaste a perder tus murallas. Es por eso que Tobías Salmonita que dijo: ¿para qué construyen esto si hubiera una zorra pequeña lo va a derribar? Y Satanás por eso bien sabe, que dice: tú estás buscando, tú estás perfeccionando los dones, tú estás en el ministerio. Y te empieza un problema. Quizás dice que te no aguantó mal. Y si tú no perdonaste ahí nada más, lo dejaste por un día más, una semana más, esa cólera, nace el resentimiento, la ira. Y algo pequeño que tú dijiste que lo ibas a poder perdonar, que lo ibas a poder pasar, algo pequeño, una zorra pequeña, derribó tu muralla. Algo pequeño no va a derribar. ¿Qué va? Dice el versículo 4. Nehemías, ¿qué dijo a Dios? Nehemías ora y le dice esto a Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el maldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Satanás se va a irar contra los que destruyen o contra los que edifican. Contra los que destruyen nos va a felicitar. Si nosotros estamos aquí, por lo menos 30 o 40 personas, si estamos todos unidos en comunión con Dios, Dios se va a alegrar. Pero si hay 1, 2 o 3 que están en otro lugar y que no estamos unidos, Satanás se va a alegrar. Acá decía Nehemías que ellos tienen cólera contra los que edifican. Satanás siempre va a tener cólera contra los que edifican, contra los que hacen algo en la obra de Dios, contra ellos. Entonces, no es fácil edificar, más fácil es destruir. Muchos años, cuando reconstruyeron la primera vez, demoró muchos años en construir las murallas. Pero en menos de un día Nabucodonosor lo destruyó todo y no dejó nada. No dejó piedra sobre piedras. O sea, ni una piedra estaba pegada a otra piedra. Es más fácil destruir que construir. ¿Ven? ¿Qué más dice? El versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bien, por ejemplo, esto fuera las murallas. Las murallas eran más altas. Dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y fue hecho hasta la mitad de su altura. Cuando el ser humano, el cristiano, tiene ánimo, las cosas lo hacen mejor. Cuando tú te propones y dices: no, hoy sábado, yo sé que Dios me va a hablar, yo sé que Dios va a utilizar la vida del predicador, va a utilizar la vida del que ministra alabanza, del que lectura la Biblia, y yo sé que Dios me va a hablar. Y tú vienes con ese ánimo y verdaderamente Dios obra y tú recibes. Pero cuando tú vienes de cólera, cuando tú vienes a la fuerza, cuando tú vienes obligado a la iglesia, no recibes nada. Por más que cualquier predicador que esté aquí y predique el mejor mensaje, tú lo vas a ver como fuera peor. ¿Por qué? Porque no viniste con ánimo.
Y aquí dice en el pueblo que tuvo ánimo para trabajar y lo hizo hasta la mitad de la altura de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que tu alma se anime, tus emociones afloren, que tu cuerpo empiece a trabajar y que tu espíritu esté con Dios, que te dé la firmeza. Dios se interesa por los tres. Amén. ¿Qué más dice el versículo 7? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Edom, primero que vino Sanbalat y Tobías. Primero vinieron dos enemigos. Cuando recién empezaba la obra, ya cuando estaban a la mitad de la altura, vinieron más. Vinieron, dice, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Edom. 5. Satanás cuando viene o manda un demonio o un problema para hacerte caer en una tentación, ¿qué pasa? Primero es fácil, pero después cuando ya tú vas convenciéndote más, conoces más de Dios, te viene algo más fuerte. Acá le vinieron más enemigos. Primero vinieron al comienzo, ahora están en la mitad. Cuando tú quieras empezar en los caminos de Dios, se te va a venir primero un enemigo fácil. ¿Por qué? Porque Dios dice que no te vendrá más de lo que puedes soportar. Entonces, conforme vas adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, conforme vas llenándote de Dios, a esa medida se te van a venir los problemas. Y Dios dice que tú lo vas a poder pasar, dice. Así dice Dios. Entonces Dios confía que uno, que lo vamos a poder pasar. Dios no te permite algo que te va a hacer caer. Dios sabe que lo vas a poder pasar, sino que uno muchas veces no lo pasa por negligencia, pero Dios te pone para que tú lo pases, o permite para que tú lo pases. ¿Qué más dice el versículo? Dice que porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron muchos. O sea, dijeron, el pueblo de Jerusalén ya empieza nuevamente a cerrar sus murallas, ya se van a proteger, ya no vamos a poder entrar más en medio. Se encolerizaron mucho de eso. Cuando tú empiezas a llenar tus murallas, a protegerte, tu vida en oración, en lectura de la palabra de Dios, en ayuno, en vigilias, Satanás ya no te va a poder utilizar eso tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tú ya estás protegido, porque tú ya estás con base, conoces la Biblia y te puedes defender, puedes atacar con la Biblia, porque la Biblia es como espada de dos filos. Amén. Entonces Satanás no le va a gustar eso. Satanás no le gusta que tú estudies la Biblia. Satanás no le gusta que tú ores. Y si tú haces esto, Satanás no va a estar tranquilo conmigo. Pero Dios dice que Él va delante de ti y Él te protege. Amén. ¿Qué más dice el versículo 8? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. ¿Qué significa conspirar? Tomar acuerdos secretamente para hacer daño. Conspiraron. ¿Y quiénes conspiraron? Los samaritanos. Para hacer los daños. Dice que a ellos no les gustaba o no soportaban que Jerusalén tenga las murallas. No soportaban. Ellos querían verlo siempre en ruinas, siempre en escombros, siempre en polvo, siempre en ceniza. Satanás no te va a querer ver como un hijo de Dios. Satanás no te va a querer ver que tú prediques de la palabra de Dios, prediques que Cristo vino a morir en esta tierra por amor a la almas. A Satanás no le va a importar eso, y Satanás siempre quiere verte en ruinas. Pero Dios ha venido ¿para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Entonces dice que conspiraron para hacer daño. Dice entonces, el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. Nehemías dice, nuestros enemigos cada día nos están
están enfriándonos sin escarnio. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Lo pusieron el problema en las manos de Dios, punto 1. Pero punto 2, ¿qué dijeron? Por causa de ellos vamos a poner guardas centinelas que protejan la ciudad de día y de noche. Dios quiere que tú le des a Él, que Dios haga su parte, pero que tú hagas tu parte. Si cuando tú sabes que viene un problema, una dificultad, y tú dices, Dios me va a venir esto, horas, ayudas, pero entregaste tu problema a Dios. Pero Dios no va a querer que te tires a la mano o al olvido. Dice que acá ellos vigilaban de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban atentos. Para el cristiano quiere decir que estaban apercibidos, que estaban escudriñando la Biblia, que estaban haciendo las cosas que deben hacer los cristianos. Dios quiere que le dejes a Él que haga su parte, pero que tú hagas tu parte. Él hace la parte divina, tú haces tu parte humana. Amén. Pero muchos de nosotros lo entregamos todo a Dios y nosotros no queremos hacer nada. Y es por eso que ahí es donde nosotros caemos. Ahí es donde nosotros caemos. ¿Qué más dice? Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Dice, las fuerzas se han debilitado, y el escombro es mucho. Había muchas cosas que sacar, había muchas cosas que botar para edificar el muro. Así también en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que sacar. Pero quizás nuestras fuerzas se van debilitando. Quizás la mentira o cualquier otro pecado nos se apodera más de nosotros, nos sentimos débiles y no tenemos fuerza. Judá se sentía así, Jerusalén. Ya se sentía sin fuerza, se sentía que había poca gente para tantas cosas, tanto desmonte, tanto escombro que tenían que botar. Y ellos veían. Así también el ser humano, cuando empieza, se da cuenta que no puede, que tal vez sus fuerzas se debilitan. Y es verdad, porque nosotros somos seres humanos, tenemos falencias. Pero ¿qué pasa? Que Dios dice que Él da fuerzas alcanzadas, que Él nos renueva cada día, dice. Amén. Entonces Dios dice que está bien que tú reconozcas que se te acaban tus fuerzas, pero pídeme que yo doy más fuerzas. Amén. El versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La reconstrucción de las murallas era la obra que estaba haciendo Nehemías con los judíos. La obra que tenemos que hacer todos nosotros es estar santos, presentarnos sin mancha ante Dios. Es una gran obra que estamos haciendo nosotros. Pero dice que ellos no sepan ni vean hasta que estemos dentro de eso. Satanás no quiere que tú sepas. Satanás no quiere que tú tengas conocimiento de la palabra de Dios. Satanás no quiere que tú veas la luz. Satanás no quiere y te pone que tus ojos estén cegados. Y Satanás te pone así un pequeño orgullo, un pequeño enojo, un pequeño resentimiento. Cuando tú dices, no, es algo pequeño que te va a pasar. Y no te reconcilias con tu hermano, no te perdonas. Cuando te das cuenta es cuando ya está dentro de ti y te mató. Así los amonitas, los samaritanos, querían entrar a Jerusalén haciéndose pasar como judíos. Venían de otros lugares y querían hacerse pasar diciendo:
edificar las murallas. Y cuando ellos estaban adentro, mataban a los que estaban realmente trabajando. ¿Y qué conseguían? Conseguían cesar la obra. Así también Satanás te pone tropiezos, te pone un pequeño resentimiento, te pone orgullo, ira, algo que tú dices que va a pasar rápidamente. Pero si no pides perdón, por eso Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si ya te enojaste, pide perdón ahí nada más. ¿Por qué? Porque mientras más tú dejas el tiempo pasar, se hace más fuerte eso. Y ya no vas a poder perdonar así nada más. Entonces dice que no sepas ni veas. Satanás no quiere que tú sepas ni veas. Que no sepas la palabra. Que no veas el amor de Dios. Que no veas la luz. Lo que Dios está diciendo. Satanás quiere que siempre andes en tinieblas. Que no veas. Que siempre andes en oscuridad. Que siempre andes en pecado. Cosa que así es más fácil que Satanás entre a ti y te destruya y te mate. Y eso querían hacer los amonitas, los árabes. ¿Contra quién? Contra los judíos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde nos prefieres, ellos caerán sobre nosotros. Yo quiero que digan hasta 10 veces. Repitan, hasta 10 veces. ¿Qué significaba el término hasta 10 veces? Que los judíos que estaban en los alrededores venían y les avisaban y les decían, ¿saben qué? Ellos están conspirando esto, se van a hacer pasar de judíos y van a decir que también quieren edificar los mundos y cuando van a estar adentro les van a matar. Y les avisaba una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta 10 veces. Cuando Satanás quiere hacer claro, cuando te va a venir una prueba, una dificultad, algo, ¿acaso Dios no nos avisa? Dígame, ¿acaso Dios no nos avisa? ¿Y cuántas veces Dios te avisa? ¿Una vez? Te avisa en su palabra, te avisa en sueño, te avisa en profecía, te avisa en visión, te avisa en cualquier método que Dios utilice, pero te avisa y nos avisa. ¿O no es verdad? Entonces, si uno ya cae, es porque está esperando la décima. Está esperando una más de 10. Si dice que hasta 10 veces nos avisaron. Venía uno y decía, van a venir a atacarte una vez, pero otro venía también otra vez. Es por eso que Dios dice que nos avisa de muchas maneras, dice, que Él no hará nada sin darlo a conocer, dice. O sea que Dios no quiere que tú te encuentres, como que digo, algo inesperado, sino que Dios quiere que te encuentres preparado para que no puedas pasar eso. Y Dios te avisa y nos avisa y nos sigue avisando. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Porque no quiere verte destruido, porque no quiere verte tirado en el suelo, no quiere verte. Él quiere verte en pie, dice, en pie. Él quiere verte que tú tomes la bandera y digas, soy vencedor. Amén. Porque la Biblia dice que en Dios haremos proezas. Amén. Entonces dice que los avisaron hasta 10 veces. Y dice que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus armas. Bien, pasemos aquí. Aquí está la ciudad de Jerusalén. Dice que había partes bajas y había lugares abiertos, ¿verdad? Entonces dice que Nehemías puso, dice, por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus armas. Nuestra vida también tiene partes bajas, partes abiertas. Nosotros también tenemos debilidades.
Quizás nuestra parte alta, nuestra muralla bien fuerte, es que estudiemos todos los días la palabra de Dios. Pero nuestra parte baja y nuestra parte abierta es que ni un minuto oramos. O que sea al revés, pura oración y nada de palabra. O pura alabanza, puro cántico y nada de palabra de oración. Son nuestras partes bajas. Y Nehemías se dio cuenta y dijo: nosotros estamos edificando las murallas y tenemos partes bajas y partes descubiertas. Cuando alguien te va a venir a robar, y bueno que sea un ladrón profesional, porque cualquier ladrón va a subir por la parte más difícil, ¿no? Pero que sea un ladrón profesional no va a venir por la parte más difícil. Si viendo acá que está bajo para que pueda entrar, no va a optar por subir por la más alta o por la que no está descubierta. Entonces Nehemías dijo: los enemigos van a venir, nos van a querer destruir, y ellos van a entrar por la parte más baja y por la parte que está abierta. ¿Qué vamos a hacer? Poner ahí por familias que tengan espadas, lanzas y arcos, que estén apercibidos. Entonces lo que Dios nos quiere decir es que Él se preocupa por las familias, como familia. Cuando tú reconoces que tienes partes bajas, tú dices: Dios, es verdad, yo solamente estudio la Biblia y casi que no oro, pero ayuda. Dios dice que también le digas a tu familia que te apoye con eso. Dice acá pusieron familias con espadas, lanzas y arcos. Tú también le puedes decir a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos de sangre: apóyame en oración, apóyame con esto, porque acá es mi parte débil, mi parte baja. Pero si tú dices: no, si en mi casa no son todos cristianos, o no es nadie, tú lo puedes decir a los hermanos de la familia cristiana, que te apoyen en oración, que te apoyen en enseñarte la palabra de Dios, que te apoyen en esto. ¿Por qué? Porque esas son tus partes bajas. Y cuando Satanás va a venir a atacarte, va a venir por eso. Si Satanás sabe que algo que a ti que te gusta mucho, pero que es pecado, Satanás no te va a presentar algo que no te gusta. Satanás te va a presentar algo que a ti te atrae. Y por eso vas a caer fácilmente. Entonces aquí dice que en Jerusalén había partes bajas y partes descubiertas. Y por ahí podían entrar los enemigos. Entonces puso por familias. O sea que él se apercibió. Dios también quiere que nosotros nos apercibamos. Dios quiere que nosotros reconozcamos que tenemos debilidades, que reconozcamos que tenemos partes bajas, que reconozcamos que tenemos partes abiertas, que de repente por ahí vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero que no solamente reconozcamos, sino que dice acá el versículo 14: después miré y me levanté, dice. Levantar quiere decir que accionar, pararse, ir. Muchos de nosotros quizás solamente reconocemos que tenemos partes bajas, que tenemos partes descubiertas, pero que no hacemos nada. Sí, es verdad que no leo la Biblia, sí es verdad que no oro, pero bueno, un día voy a orar, un día voy a leer la Biblia. Y nunca lo hacen. No, cuando yo sienta, cuando Dios me hable que tengo que hacerlo, ahí lo voy a hacer. O sea que no estás haciendo nada, o sea que Dios en vano nos avisó. Y acá que dijo Nehemías: miré y me levanté, dice. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, no temáis delante del enemigo, no temáis delante de Satanás, delante de los demonios, de los problemas, no temáis. Acordaos del Señor grande y temible. Les dijo: acuérdense de Dios. ¿Dios qué dijo? Que Él va adelante con el poderoso gigante. ¿Qué dijo Dios? Que Él es el varón de guerra, que Él es el león de Judá. Les dijo: reconozcan que Dios va adelante de ustedes, reconozcan que Dios va a pelear por ustedes, reconozcan eso, afírmense en la palabra. ¿Qué más dijo? Grande y temible. ¿Qué dijo? Y pelear por vuestros hermanos
por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Está bien, acuérdate que Dios es poderoso, que Dios es el varón de guerra, que Dios es el fuerte de Jacob. Reconócelo, pero ¿qué? Pero pelea tú también. Pelea tú también. Déjame que Dios haga la parte divina, pero tú haz tu parte humana. Pelea. Dios quiere que nos levantemos también. Que Dios quiere que luchemos también. Dios no quiere que sigamos siempre sentados y digamos, todo vea a Dios. Dios quiere que tú te levantes y digas, está bien, yo no puedo orar o no sé orar, pero voy a pedir a alguien que me enseñe a orar, o voy a tratar de orar, aunque sea, si no oraba un minuto, aunque sea puedo orar 5 minutos diarios, y de ahí vas a incrementar. Pero si no hacemos nunca nada, nunca vamos a aprender a orar, nunca vamos a aprender a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos intentado. Pero Nehemías, ¿qué lo dijo? Cuando el enemigo venga, no lo temáis. Acuérdense que Dios dijo que Él peleará con nosotros, que Dios es grande y temible. Gloria a Dios. Pero pelead ustedes por vuestras familias. Cuando nosotros estamos aquí y de repente nuestros padres no son cristianos, cuando no estamos aquí nuestros hermanos no son cristianos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, ¿por qué tenemos que pelear por ellos? ¿Por qué tenemos que pedir a Dios por ellos? ¿Por qué tenemos que arrebatar a las almas de Satanás por ellos? Dios quiere que nos convirtamos en guerreros, en arrebatar las almas a Satanás, que nuestra familia sea solo para Dios. Aquí le digo que pelear, si mueren, pero que mueran, pero mueran peleando. Pelear por nuestra familia, pelear por nuestra tierra, ¿verdad? Pelear por lo que aman. ¿Y nosotros por qué tenemos que pelear? Por Cristo, por el Evangelio. Y si tanto decimos, estamos en Manuel, hay que pelear por Emanuel, por la obra de Emanuel. Pelear por ello. Dios quiere que dejemos a Él que haga la parte que tiene que hacer, pero nosotros hagamos nuestra parte. No nos quedemos sentados, sino que peleemos también. ¿Qué más dice la Biblia? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea que lo descubrieron su conspiración, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Quiero que digan, cada uno a su tarea. Cuando tú dices, ya, Dios me avisó, entonces me apercibí y comencé a ayunar. ¿Y qué pasa si uno se echa el olvido? Ya se deja el abandón, ya no, como ya no va a venir la prueba de dificultad, ya no oro. Como ya no va a venir ya los problemas, ya no escudriño la Biblia, ya no ayuno, ya no vigilo. Ya no hago nada de eso de Dios. Satanás, cuando venga, te va a encontrar que no estás haciendo nada. ¿Y qué te va a hacer? Él te va a destruir. Satanás cuando te ataca, no te ataca como muchas veces uno lo ataca, cuando tiene miedo de repente para echar fuera demonios, tiene miedo para reprender, tiene miedo para imponer manos. Cuando Satanás viene de frente, te impone manos y te tumba. Y no te espera o no te pide permiso. Pero nosotros somos muchas veces los miedosos. Entonces dice que ellos cada uno se volvieron a su tarea. ¿Cuál era su tarea? Reconstruir los muros. ¿Cuál era nuestra tarea? Reconstruir nuestras murallas como cristianos. Dice que cada uno ya no se fueron a divertirse, no se fueron a hacer otras cosas, sino cada uno a su tarea. Dice. ¿Y cuál es nuestra tarea como cristianos? Escudriñar la Biblia, predicar, orar, vigilar. Eso tenemos que hacer. Si ya Satanás ya no viene o ya no vienen los problemas, pero sigamos haciendo eso para que cuando venga no nos encuentre que no estamos haciendo nada, sino que estamos preparados. Amén. ¿Qué más dice el versículo 16? Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con
con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaba, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Dice que la mitad trabajaba en la obra y la mitad de centinelas, preparados para la batalla. Pero los que trabajaban estaban ceñidos, dice, sus espadas a sus lomos. Acá. ¿Qué quiere decir eso, Dios, para nosotros? Que si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que servimos a Dios, no solamente estamos en este mundo como ciudadanos del reino de Dios, sino que también pertenecemos a una nación, en este caso a Perú, y vivimos en una localidad, y que tenemos necesidades, y que tenemos derechos y deberes de hacer como ciudadanos. Pero muchos de nosotros pensamos que tan solamente no me voy a servir a Dios y me olvido de todo lo demás. O otros dicen, no, yo solamente voy a estudiar, voy a trabajar, voy a ganar dinero y ya Dios ya después será. Pero Dios quiere que lo espiritual y lo secular vayan de la mano. Dios quiere que ambas cosas vayan juntas. ¿Por qué? Porque en lo secular Dios te va a preparar para que puedas llegar a personas que nunca conociste y les puedas hablar de Dios. En lo secular tú te vas a preparar y vas a tener conocimiento en tus estudios, o en tu trabajo vas a conocer gente y ahí vas a poder decirle a Dios. Pero muchos de nosotros pensamos que tan solamente es Dios y todo, y ya no quieres estudiar, ya no quieres trabajar porque dices que ya Cristo viene, y mientras que no venga, ¿qué hacemos? Otros dicen, no, solamente yo voy a estudiar, voy a trabajar y no quiero saber nada de Dios porque quiero ganar mucho dinero. Pero no es así. Dios quiere que lo secular y lo espiritual vayan juntos. Dice que ellos trabajaban, dice la obra. Tú puedes trabajar, tú puedes estudiar, pero dice que sus espadas estaban ceñidas a sus lomos para defender la obra. O sea que tú puedes estar en cualquier lugar, pero tu espíritu, tu cuerpo y tu alma deben estar concentrados contigo. Tú puedes estar trabajando, puedes estar estudiando, pero ahí puedes dar testimonio que eres cristiano. Ahí puedes decir. Entonces lo que Dios nos quiere decir en esta noche en su palabra es que dice que la mitad en la obra y la mitad de guardia, de sentinela, vigilando. Dios también quiere así. Dios dice que tú tienes que curiosidad. Dios dice que tú tienes que, mientras estés en este mundo, eres ciudadano, tienes obligaciones. Dios dice que va. Por algo Dios no dijo en la palabra de Dios, otros estar sujetos a nuestras autoridades. Por algo Dios no dijo muchas cosas. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que no nos olvidemos o no nos descartemos lo secular, sino que allí donde estemos nos preparemos y demos a conocer el mensaje de Dios. Porque para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha puesto en los lugares que estamos, para eso. Dios no solamente nos llamó para estar aquí en estas cuatro paredes. Dios nos llamó para que aquí nos capacitemos y afuera vemos lo que hemos aprendido. Amén. ¿Qué más dice? Dice que había uno que tocaba trompeta que estaba junto a mí. ¿Y qué dijo el versículo 19? Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Quién dijo? Nehemías. Y ahora quiero que repitan esto. La obra es grande y extensa. Los muros que tenían que edificar eran grandes y extensos. Lo que nosotros estamos en nuestras vidas es grande y extenso. Lo que tenemos, la visión de Manuel de ir a predicar hasta el último de la tierra, es grande y extenso. ¿Qué más dice? Y nosotros estamos apartados en el muro. Ahora digan esto.
lejos unos de otros, lejos unos de otros. Dice que la obra es grande y extensa, pero nosotros estamos apartados, lejos unos de otros. Entonces, si nosotros no estamos unidos, estamos apartados, lejos unos del otro, ¿cómo podemos hacer o terminar esta obra? Si estamos lejos unos de los otros. Si la obra era grande, extensa, que tenía que cercar todo el perímetro, pero uno estaba por acá, otro estaba por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Estaban lejos unos de los otros. Si Satanás venía por acá, encontraba este de acá, lo mataba y entraba. Cuando nosotros de repente también tenemos así diferentes objetivos, diferentes metas, solo no lo vas a poder lograr, por más que quieras. No lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque solo te vas a cansar y no va a haber a alguien que te anime, que te diga, vamos, ahora me toca a mí, ahora yo te voy a enseñar, o ahora tú me vas a animar y vas a enseñar para seguir los dos. Nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque estamos lejos unos de los otros. ¿Por qué? Porque cada uno quiere seguir su propia visión, su propio objetivo, su propia meta. Y no tenemos todos el mismo objetivo, el mismo sentir. Y sabemos que la obra es grande y extensa, y sabemos que todos somos pequeños. ¿Cómo vamos a poder realizar esta obra grande y extensa? Por algo Dios nos dijo acá, estamos lejos unos de otros. O sea que si estamos lejos unos de otros, nada vamos a poder lograr. Nada. Por más que tengamos buenas metas, por más que tengamos buenos objetivos, por más que Dios nos ha dicho que eso es bueno, que Él está de acuerdo con esta visión, no lo vamos a poder llegar a hacer. ¿Por qué? Porque estamos lejos unos de los otros y alguien de la unión va a ser pura. Entonces, si cada uno tiene su propio ideal, cada uno va a luchar por ello y cada uno se va a debilitar y cada uno se va a dar cuenta que no lo va a poder lograr y se va a desanimar y se va a estancar la obra. Pero si todos seguimos una sola visión, todos vamos a amar esa visión y vamos a seguir por ello. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reedificar y construir nuestros muros, nuestro cuerpo, alma y espíritu estén unidos los tres para servir mejor a Dios. Que tu cuerpo esté con Dios, que tu alma esté con Dios, que tu espíritu esté en comunión con Dios. Para que los tres estén unidos y sirvamos mejor a Dios. ¿Qué dice acá en la palabra de Dios? El versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Nehemías dijo, es verdad que la obra es grande y extensa, y que nosotros estamos lejos, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Si el enemigo viene de este lado, mata al que está ahí y entra y mata a todos. Si el enemigo viene por este lado, lo hace lo mismo. Si viene por aquí, igual. Si viene enfrente, igual va a ser. Entonces Nehemías, ¿qué dijo él? Cuando ustedes oigan el sonido de la trompeta, reuníos allí todos. ¿Para qué sirve la trompeta? Para dar aviso. Para dar aviso. Reuníos allí como. Ahora, ¿qué significa para nosotros ahora el término trompeta? Cuando el pastor, cuando alguien dice, ¿saben qué? Mañana hay uno. Tocó trompeta. ¿Qué dice? Reunidos ahí todos. Todos tenemos que venir. Cuando alguien dice, los miércoles hay culto en hogares, se tocó trompeta. Todos tenemos que ir. Cuando dice los martes hay oración o cualquier día hay culto o una necesidad, se tocó trompeta, se dio aviso, todos tenemos que ir. Cuando aquí se tocaba trompeta, los que estaban en los extremos, todos venían y se juntaban. ¿Para qué se juntaban? Reunimos allí, dice, y pelear. Para pelear se juntaban.
¿Qué dice? Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya. Ellos se reunían ¿para qué? Para aplaudir, para mirar que el enemigo venía y lo mataba. Si ellos estaban con sus espadas, con sus lanzas, con sus armas, no iban a morir estando con él, no es humano. ¿Para qué se reunían cuando tocaba trompeta? Venían para defender su territorio, venían para defender la tierra que ellos amaban, la tierra que ellos habían nacido, venían para proteger a su familia. Se reunían, dice, todos los extremos, porque acá se tocó trompeta. Se tocaba trompeta acá, todos los de acá venían, y acá estaban todos. Y dice, y vuestro Dios peleará por nosotros. Ellos también tenían que pelear, pero vuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ellos reconocían que estaban pocos. Ellos reconocían que estaban cansados, que estaban débiles. Pero así tenían que ir. Así tenían que estar ahí todos. Y peleaban. Y peleaban. Y vuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Entonces, cuando tenemos un mismo objetivo, cuando se toca la trompeta y se anuncia y dice, esto hay que hacer, todos debemos reunirnos, para que así Dios muestre su gloria y Dios peleará por nosotros. Pero Dios no lo va a hacer eso antes que nosotros nos reunamos todos. No lo va a hacer. Si mientras nosotros vivimos alejados unos de los otros, no va a pasar nada. Mientras que alguien anuncia ahí esto, hay lo otro, se toca trompeta por esto, por lo otro, y nadie viene, no va a pasar nada. Porque ahí en la secuencia del versículo dice, cuando se toque trompeta, reunidos ahí con nosotros, y vuestro Dios peleará por nosotros. Es una secuencia. Dios dice que Él se mueve en la unidad. Entonces, si estamos divididos, por más que gritemos, por más que pidamos a Dios en oración, por más que le digamos de algo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Porque estamos lejos uno del otro. Porque sabemos que la obra es grande y extensa, pero seguimos estando lejos uno de otro. Y Dios quiere que, primero, si nosotros queremos ser de ayuda y de bendición para otros, primero tenemos que unir nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para Dios. Cuando tú estás unido bien con Dios, puedes ser de bendición y ayudar a unir a otros. ¿Por qué? Porque no vas a dar algo que no lo tienes. Si tú mismo no estás unido con Dios, ¿por qué vas a querer a otro que esté unido a Dios si tú no lo estás? Nunca lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir, ¿tú qué haces obligando a otro? ¿O qué haces diciendo a otro, que diciendo a Dios que haga esto, que luche por esta visión, que ame por esto? Si tú mismo no lo amas, si tú mismo no lo quieres, si tú mismo no estás en comunión con Dios, no vamos a conseguir nada. Dios quiere que estemos unidos primero nosotros, de ir con los demás, y luchemos y nos reunamos por una sola visión. Y allí nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Bien, quiero que nos pongamos en pie y agradezcamos a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es necesario que hagamos nosotros nuestra parte humana. Que cuando venga algo pequeño, esas zorras que quieren derribar nuestra muralla que estamos reconstruyendo, lo desechemos rápido, para que así no nos destruya. ¿Saben en cuántos días se terminó de edificar los muros? En 52 días. Aquí dice en el capítulo 6, el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días.
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Los enemigos van a reconocer que se van a sentir humillados, que no fue porque uno habló bonito, que no fue porque uno más oró, que no fue porque uno más predicó, fue porque Dios lo hizo.